Siempre me impresionó desde niño chico el versículo que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es una cosa interesante porque el lugar en donde Dios lo habló, en donde Jesús lo habló, fue cuando lo estaban adorando. Pero la Biblia dice que Dios mira el corazón del hombre y no las apariencias. Eso está escrito en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Cuando Samuel fue a escoger rey a Israel. Nosotros miramos las apariencias, miramos qué buena pinta tenemos, si somos gordos, si somos flacos, si fuimos a una universidad o si no fuimos, si venimos de una clase alta o de la clase baja. Miramos las apariencias de las personas, pero no miramos el corazón. Dios mira el corazón. Dios no está impresionado con tu bla bla, ni con tus llantos, ni con tu mirada arrogante. No, Él solo se impresiona con el corazón. A veces uno puede pensar que una persona es arrogante y esa persona está adorando a Dios. Y a veces uno puede pensar que esa persona es una tremenda sierva de Dios, un tremendo siervo de Dios, sea el caso. Y la verdad que están lejos de Dios. Por eso que uno no está equipado para juzgar las caras de las personas, ¿verdad? Solo los hechos de las personas. Y Dios juzga el corazón de la persona. Por eso que dice en Lamentaciones 3, versículo 40, examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. O sea que tenemos que dar una examinada, reconocer que estamos mal, reconocer que no estamos reconciliados con Él realmente. Entonces, cuando reconocemos esto, nos entregamos a Dios realmente y eso obedecemos un mandamiento de Él, que es examinar nuestro corazón. Dice Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 22, si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Por qué dices que amas a Dios si no le obedeces? Eso es lo que está diciendo Él, no lo digo yo. Si tú amas a Dios, obedece sus mandamientos. Si yo amo a Dios, tengo que obedecer sus mandamientos. Es difícil para mí negarme a mí mismo, pero tengo que negarme a mí mismo. Tengo que morir para mí mismo. Porque si no estoy solo engañando a usted y intentando engañar a Dios. Y me engaño a mí mismo. Cuando la Biblia dice que usted tiene que perdonar a los demás, porque si usted no perdona, usted no puede ser perdonado. Lo dice en serio, no es una jugarreta. Mucha gente se lo lleva a eso, como que no tiene importancia. Total, yo voy a la iglesia, total, yo diezmo, total, yo alabo a Dios. Yo no necesito de perdonar a fulano porque me hizo muy mal. Pero la Biblia dice que si tú no perdonas, tú no puedes ser perdonado. Entonces toda esa adoración que tú tienes, toda esa alabanza que tú hiciste no sirve de nada, porque tú no te has tomado el tiempo de perdonar a esa persona que te ofendió, que te hizo mal, que te machucó, que te abusó. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que sacrificar. Cuando tú obedeces a Dios, hasta los mayores sacrificios se vuelven nada. ¿Por qué? Porque lo haces con gusto para el Señor. Porque lo haces con un corazón arrepentido, con un corazón que a Dios le agrada. Dios no quiere gente que esté tibia. Mejor déjame refrasear esto. Dios no quiere que tú seas tibio. Dios te ama igual aunque seas tibio, pero Él no quiere que seas tibio. Está en Apocalipsis 3, versículo 16. Dice que esa actitud le da asco a Dios, que te puede vomitar de su boca. Nos puede vomitar de la boca. Déjame colocar ahí también. Nos puede vomitar de la boca. Por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos encienda el fuego, que nos vuelva al primer amor. Yo no sé si este mensaje es profundamente teológico. Solo sé que Dios te quiere hablar en esta mañana. Dios te quiere decir y te quiere bendecir.
que examines tus caminos y que vuelvas a Dios. Que te entregues totalmente a Él, que entregues todo tu corazón, toda tu vida, todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu ser. Dice el Señor, ama al Señor con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tienes, con todo tu ser. Yo digo, Señor, hazme amarte desde mis moléculas, desde mis células. Porque si no amo a Dios, no sirve de nada. Pero si digo que amo a Dios, tengo que obedecerlo. Para que no haya un divorcio entre mi fe y mi adoración, tengo que obedecer al Señor. Tal vez tú tienes mucha fe, pero no le has obedecido. Esa fe no sirve. Tal vez tú le adoras mucho, pero no has obedecido. Esa adoración no sirve. La fe sin obra es muerta. Y la adoración sin obediencia es muerta. ¿Por qué no resucitamos nuestra adoración? ¿Por qué no resucitamos nuestra fe? Porque cuando uno resucita la fe, comienza a obedecer. Cuando uno resucita la adoración, comienza a obedecer. Si me amas, dice Jesús, capítulo 15, versículo 22 de Juan, obedece mis mandamientos. ¿Amas a Dios? ¿Amamos a Dios? Obedezcamos sus mandamientos. Los quiero mucho. Mi nombre es Darío Salas Jr. y les digo esto porque Dios los ama y gracias.